Yo quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí en este lugar, los que nos visitan. A el que nos visite por vez primera, todos ya somos conocidos, ¿verdad? Pues bienvenidos, José, bienvenidos a todos los que están aquí, también bienvenidos a los que nos ven a través de las redes sociales, que disponen de su tiempo, de los quehaceres y de los afares de este mundo, han escogido la buena parte y quieren conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. Hoy me gustaría compartir con ustedes, no solo darle gracias a Dios por sus vidas, también por las personas que nos ven. Me gustaría compartir con ustedes una porción de la Escritura, pero antes también enviarles un caluroso saludo desde aquí al pastor Nicolás, que poco a poco se va recuperando, tiene sus altos y bajos, pero sabemos que es normal. Seguimos orando por su pronta recuperación y también desde aquí le enviamos un gran abrazo y un saludo a él y a Montaña, también a los hermanos de Inglaterra, que tenía tiempo que no los saludaba, también a los hermanos de Alicante, a los de Madrid, a los de Perú, a los de Colombia, a los de Argentina, a los de México y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que son muchos, desde Estados Unidos también, bienvenidos. Y como decía antes, venimos con un propósito de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hoy quiero compartir un pasaje que está en el libro de Esther. Esther está después de Nehemías. Vamos a meditar en dos pasajes espectaculares de la Escritura. Hoy el mensaje es un mensaje expositivo, así que vamos a ir meditando en él pasito a paso, poco a poco, para que podamos entender la Escritura. Esther capítulo 3, ¿lo tienen? Cuando lo tengan vamos a ponernos en pie para meditar en la palabra de Dios. Esther capítulo 3, ¿lo tienen? Esther capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios, Esther capítulo 3, versículos del 1 al 2. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron y inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Hasta ahí la palabra de Dios. Alguien que quiera orar para que Dios nos hable de manera específica a cada uno. Alguien que eleve su voz al cielo de manera voluntaria y ore. No toda la vez. Amén. ¿Puede sentarse? Esther capítulo 3, versículos del 1 al 2. Estoy predicando, dando mensajes de los personajes bíblicos. Tienen muchísima riqueza y esta no es la excepción. Tenemos delante de nuestros ojos un hecho real, algo que aconteció, que ocurrió realmente hace un buen tiempo, pero está escrito en la Escritura, inspirado por Dios, para que nosotros podamos recordarlo y aprender de él. Saben, este acontecimiento marcó la historia de la época, no solo del pueblo de Israel, sino de 4 personajes bíblicos. Pero para entender el contexto debemos prestarle atención a estos 4 personajes: el rey Asuero, Mardoqueo, Esther y también a Amán. Será una serie de sermones que poco a poco iremos develando y toda esa historia se va a entrelazar en una sola, que es la misma. Pero en este caso no voy a hablar de 4 personajes bíblicos porque tenemos mucha información
y puede que entre toda la información que tenemos de cada uno, puede que nos perdamos y no demos el correcto sentido. Entonces hoy yo me voy a centrar en uno de ellos. Uno de ellos por la importancia que tiene dentro de este pasaje y de la historia en general. Tendríamos que hacer una lectura desde Esther 1 hasta finales del 7 para poder entender la historia total, ¿no? Bueno, realmente los 10 capítulos que hay ahí son muy interesantes y tienen mucha tela que cortar, pero en este caso me voy a centrar en la vida de Amán, uno de los personajes centrales de este libro, aunque tenemos en las primeras líneas del versículo 1 del capítulo 3 de Esther, que no quiero que pierdan, tenemos poca información, pero al final tenemos su conducta y su carácter a lo largo de todo este recorrer de la vida de Amán, ¿no? Dice el versículo 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo. Es la única información que tenemos desde su inicio. Era hijo ¿de quién? De Hamedata Agageo. Y dice que el rey de la época lo engrandeció, dice, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Curioso. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, dice, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Esther 3:10, en los versículos siguientes, dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Curioso, ya van poco a poco dando detalles de Amán. Tenemos que tener en cuenta de manera muy rápida, para no profundizar en la vida del rey, que este rey Asuero era un rey excesivamente importante. ¿Por qué? Porque estaba a su cargo, estaba solo 127 provincias. Es decir, el reino era bastante grande. Era un reino no solo grande, no solo extenso, sino también poderoso, que tenía mucho dinero. Y digamos que Amán era su mano derecha. Siempre estos reyes tienen su mano derecha, y en este caso era Amán. Este reino era grande y rico. Imagínense la grandeza de este reinado de no solo 127 provincias, que llamó en cierta ocasión a los príncipes de esta provincia y les dijo, venga, que voy a hacer un banquete. ¿Saben cuánto duró el banquete? 180 días. 180 días de fiesta. 180 días, día tras día. Eso, para hacer eso hay que tener dinero, ¿verdad? Poderoso. Digamos que Amán había llegado a lo más alto que un ser humano podía alcanzar, que era estar por debajo del rey. Una persona muy influyente, poderosa también. En poco tiempo vemos que su característica o su carácter principal era el orgullo, era el odio hacia los judíos. Este orgullo que se convirtió en odio. Dice Esdras capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice la Escritura, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Si le damos para atrás a la historia, sabemos que Mardoqueo era judío. Y dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. O sea, no solo odiaba a Mardoqueo porque no se le rendía pleitesía, sino también que quería acabar con todos los judíos del reino de Asuero, es decir, de 127 provincias. Habían judíos que vivían en esas provincias. Imagínense la cantidad de gente que él quería acabar, porque su orgullo, como Mardoqueo no les rendía pleitesía, bueno, acabó con todos los judíos. Curioso. Por orgullo,
es por tener ese carácter arrogante, prepotente, vanidoso, altanero, ¿saben qué hizo? Conspiró contra los judíos. Y conspiró, evidentemente, con mentiras. Tenía un poder de influencia porque era la mano derecha del rey y le hablaba al rey. Y en cierta ocasión dice la Escritura que él habla con el rey, planea en su mente y le dice al rey, y el rey acepta su petición. Escuchen bien lo que le dijo al rey. Esdras capítulo 3, del 13 al 15, dice: fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. Escuchen bien lo que le pidió, y que esto ya estaba ahí, dice, con la orden ¿de qué? De destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Dice, en el día 13 del mes 12º, que era el mes de Adar. Y luego de matarlos a todos, apoderarse de sus bienes. Imagínense cuál era el corazón de esta mano derecha del rey, de este Amán. No solo ideó un plan, sino que persuadió al rey, lo instó, lo animó a que firmara este decreto, y el rey le hizo caso, para acabar con todos los judíos que habían por ahí. No contento con esto, dice, después de todas estas cosas, dice el versículo 15, salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, a celebrar, dice la Escritura en el versículo 15. Pero la ciudad de Susa, que era la capital, estaba conmovida, estaba triste. ¿Por qué? Imagínense que el presidente del gobierno ahora firme un edicto y, bueno, todos los venezolanos que viven en la ciudad, en Fuerteventura, por ejemplo, de todos los municipios, ahora el día 13 del mes 12, y lo que tienen, apodérense de ellos. ¿Se imaginan? Sería terrible. Tanto Mardoqueo como la reina Esther también eran judíos. Y ellos al final se entristecen mucho con esta noticia porque era su final. Imagínense, pongámonos en la piel de estas personas, del pueblo. ¿Cómo te sentirías si te llega una noticia de esa magnitud? El día 13 del mes 12, van a matar. Y lo que tienes, se apoderarán otros, los enemigos. ¿Dormirías feliz? ¿A partir de ese día dormirías contento? ¿Dormirías en paz? No, seguramente no. Pero ellos no se quedaron de brazos cruzados, buscaron a Dios. Y esto es lo que nos dice más adelante la historia. La reina busca a Dios y esta que era la reina, la esposa de este rey Asuero, ¿qué es lo que hace? Le dice, bueno, rey, yo quiero hacerle un par de banquetes a usted. Yo quiero celebrar que usted es muy poderoso, entonces bueno, yo quiero hacerle un banquete a usted y a su segundo. Vale. Y asisten a un gran banquete que prepara la reina. Y el rey Asuero, dice la Escritura, que cuando estaba contento de vino, le dijo a la reina, tú eres preciosa, eres hermosa, y dime qué es lo que quieres que yo haga por ti. Pues ella le dice, yo quiero que mañana vengas otra vez con tu comitiva, con Amán, porque ya mañana hablaremos, tranquilo. Yo te doy la mitad del reino si tú quieres, le dijo el rey. Pero dijo, tranquilo, mañana, el deseo de mi corazón es que vengas mañana a otro banquete. Vale, se termina ese primer banquete y dice la Escritura que salió Amán, en Esther capítulo 5, del 9 al 12, salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo, salió de la casa de la reina, a la puerta del palacio del rey, vio con la misma actitud que no se levantaba ni se movía de su lugar,
se volvió a llenar de ira contra Mardoqueo. Curioso. Pero se frenó Amán y dice, y le refirió a Amán, se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a su esposa. Y tiene una conversación con su amigo y con su esposa. Y le dice, bueno, es que me parece raro, ¿no? Que la reina haga un banquete para nosotros y todo el mundo me rinda pleitesía, pero Mardoqueo no. ¿Qué pasa? Todo el mundo me sirve, a ninguno hizo venir con el rey el banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado con ella y con el rey. Dice el versículo 13, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Estaba ofendido con Mardoqueo porque no le rendía pleitesía. ¿Y saben qué hizo? Le dijo a sus amigos y a su esposa, venga, vamos a hacer una cosa. Mañana voy a acabar con este Mardoqueo, ya que el rey me escucha, me obedece, tenemos buen rollo. Hagamos una horca. Hicieron una horca altísima, es decir, ¿saben lo que es una horca? Donde guindan a las personas, los ahorcan. Pues hizo una horca altísima, de unos cuantos codos. Y dice, mañana le voy a dar a Mardoqueo. Ya el rey me va a ayudar, ¿no? Dice, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Pero la historia, digamos que ya no tiene para dónde coger. Digamos que, por un lado, ya él ha conseguido que en un día en específico va a acabar con los judíos. Incluso quiere deleitarse viendo a Mardoqueo ahorcado. Y va de camino al rey, a la presencia del rey. Pero sucede algo curioso, que aquí es donde cambia la historia por completo. Quiero que prestemos muchísima atención. Esther 6, versículo 1. Hay una frase espectacular que cambia totalmente, radicalmente la historia. Dice, Esther 6, capítulo 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, la del primer banquete. Y le dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Ustedes dirán, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con la historia? Excesivamente mucho y bastante. ¿Por qué? Porque no es casualidad que al rey se le vaya el sueño por irse el sueño. No es casualidad que él pida los libros de las memorias, de los acontecimientos que pasaron anteriormente. Si nos vamos a Esdras capítulo 2, resulta que en cierta ocasión, dos eunucos, dos servidores del rey, dice en Esther 2 del 19 al 23, cuando tengan un hueco lo pueden leer en casa, Mardoqueo se dio cuenta de un complot que tramaban dos personas para matar al rey. ¿Saben qué hizo Mardoqueo? Los descubrió, se investigó el asunto y si era verdad. Y Dios puso gracia en Mardoqueo y pudieron acabar con estas dos personas que querían acabar con la vida del rey. Dicho esto, el rey, que le leyeron estas cosas, pensó, ¿qué he hecho yo con esta persona que me ha hecho tanto bien? ¿Le he dado honra? ¿Le he ayudado en algo? ¿Le he hecho algún favor? Y de hecho preguntó a su alrededor, ¿le he hecho algo yo a este hombre? No, señor. Entonces escuchó por el patio que alguien estaba merodeando y era Amán. Entonces llamó a Amán, Amán, ven acá, un momento. Dice la escritura que llamó a Amán y le comenzó a hablar estas cosas. Curioso, porque estos detalles son impresionantes, ¿no? Dice, versículo 6 del capítulo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? O sea,
¿qué puedo hacer yo para honrar a esta persona que me hizo bien, ¿no? Entonces, escuchen bien, dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más a mí? Entonces él pensó, bueno, ya la tengo lista. El rey quiere honrar a alguien y como yo soy su mano derecha, me querrá honrar a mí, ¿no? Porque yo me he portado muy bien. Y le pidió consejos a Amán. La historia no deja de sorprendernos porque en los versículos siguientes no tiene desperdicio. Escuchen bien. Dice el versículo 7. Respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, él le dice: traigan el vestido real del que el rey se viste, el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Dice, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Buena idea, porque él pensaba que era para con él. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Dice el versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho. ¿Qué dice la Escritura? Y hazlo así con el judío Mardoqueo. ¿Se imaginan cómo quedó la cara de Amán? Que lo odiaba a muerte, que quería acabar con él, que había hecho una horca, y ahora no solo tenía que ponerle vestidos reales, sino que tenía que ir delante de él pregonando que este era el mejor. ¿Se imaginan cómo quedó la cara de Amán? Dice el versículo 11 que Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. En todo el camino, por la plaza, por todos lados. Acabó este acontecimiento, y dice la Escritura en el versículo 12 que después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para escabullirse, para irse hacia su casa, apesadumbrado y cubierta la cabeza, para que no lo vieran. Pero no le quedaba mucho tiempo y se vistió rapidito y se fue al banquete, al segundo banquete. ¿Se acuerdan? Al segundo banquete. Y llega a ese banquete. Pasa el tiempo y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey Esther nuevamente a la reina, a su esposa: ¿cuál es la petición, reina Esther, que tú quieres que yo te conceda? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad de mi reino, te será otorgada. ¿Saben qué pidió Esther? Ella no pidió la mitad del reino. Ella pidió libertad. Libertad. De la Escritura: séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Pero sigue la Escritura. El rey Asuero, el rey, le dijo: ¿cómo que alguien pidió la cabeza de ustedes? ¿Están locos? No. ¿Dónde está ese delincuente? ¿Dónde está ese hombre que quiere lo malo para ustedes? Y dice: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? ¿Dónde está? Y Esther le dijo: el enemigo y adversario lo tiene ahí, frente. Es Amán. Amán busca nuestra destrucción. ¿Qué hizo el rey?
se levantó del banquete y se fue al huerto, por allá, como para meditar qué pasa, ¿no? Entonces, luego de estas cosas, dice la Escritura que Amán fue detrás de la reina como para pedir misericordia por su vida. Y cuando llegó, resulta que el rey Asuero vuelve y se lo encuentra cerca de la reina y le dice, ¿qué pasa? ¿Que ahora la vas a violar? ¿Y saben qué pasó? Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amán era una persona orgullosa que odiaba a Mardoqueo y al pueblo judío, al pueblo de Dios. Orquestó un plan para acabar con ellos. Ellos tenían una sentencia de muerte. Tenían un día específico dictado por el rey y quería acabar con su descendencia y quedarse con sus propiedades. ¿Saben? Esther 6, versículo 1, que el rey se trasnocha, no es casualidad. Dios utilizó todas las circunstancias para bendecir a su pueblo. ¿Ustedes creen que Dios estaba de brazos cruzados? ¿Que el pueblo estaba de brazos cruzados? Sí, el pueblo tenía miedo, estaba entristecido en gran manera, pero buscaron a Dios. Y Dios les dio la respuesta a su necesidad, a su petición. Amán era una persona terrible, pero Mardoqueo, incluso la reina y el pueblo, fueron humildes, fueron sencillos y esperaron en Dios, a pesar de la circunstancia difícil que estaban atravesando. A pesar del odio y de los planes de maldad que tenía Amán, el pueblo no estaba solo. Dios estaba de su lado. Dios protegió al pueblo, Dios cuidó al pueblo, resguardó al pueblo de las intenciones de Amán y les dio la salida. Todo y cuanto planeó Amán para los demás se volvió en su contra. Y esto es lo que vemos en pasajes como estos. El mal que deseaba se volvió contra él. Pasajes como estos nos hablan de que Dios sabe cómo guardar a su pueblo y usa todas las herramientas para cuidarlo, y en este caso usó a Esther. Incluso usó el trasnocho del rey. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender? Muchísimo. Por un lado, de manera sistemática podemos ver que Amanes, personas como Amán, estarán a nuestro alrededor, que buscan nuestra destrucción, que nos odian a muerte. Pero, a pesar de todos los planes que tengan estas personas o el mismo maligno, Satanás, contra nosotros, que utiliza personas, Dios, si confiamos en Él, si depositamos toda nuestra esperanza en Él, nos puede resguardar del enemigo. Todos tenemos enemigos como Amán que nos atacan, que buscan nuestra destrucción, pero Dios sigue siendo nuestra fortaleza, nuestra protección y quien nos defiende. Dice el Salmo, el 34, que es un salmo muy famoso. En el versículo 7 dice, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los deja solos. Dice, ¿sí? ¿Los deja solos? No, los defiende, como defendió al pueblo de Amán, de los ataques de Amán. Dice en la Escritura también, el Salmo 22, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados.
El Salmo 22 que acabamos de leer, al principio del culto y antes de la alabanza, nos habla de estas cosas. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los de ojos altivos, dice la Escritura. El Salmo 138 nos dice que Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La cuestión que se nos plantea ahora es que debemos reflexionar en estas cosas. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en la misma situación del pueblo? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en la misma situación de Mardoqueo, del pueblo judío y de la reina? Que veremos en posteriores mensajes que se enlazan, que el rey no sabía que su esposa, la que escogió como reina, era judía, no lo sabía. ¿Cómo reaccionamos ante la oposición? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vemos personas como Amán? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿Tenemos el carácter como el de Amán? Orgulloso, prepotente, vanidoso, altanero, que conspiramos contra los demás, levantamos falsos testimonios a través de mentiras como hizo Amán. ¿Ese es nuestro carácter? ¿O convencemos a los demás con mentiras para que te rindan pleitesía? Y si no lo hacen, hacemos lo mismo que hacía Amán en la Escritura, que como no le rendían pleitesía, les hacía la vida imposible. ¿Cómo somos cada uno de nosotros? ¿O somos como Esther? ¿O somos como Mardoqueo? ¿O somos como ese pueblo de Israel? Humilde, sencillo, que confía en Dios, que su confianza, su esperanza estaba puesta en Dios. ¿Cómo somos cada uno de nosotros? Amán tenía una gran influencia en el rey. Convenció para que firmara una ley para acabar con los judíos. Tenía influencia para lo malo. La cuestión que se nos plantea hoy a cada uno de nosotros, ¿qué clase de influencia somos nosotros? Porque somos de influencia a nuestro alrededor. Él al rey para lo malo y nosotros hoy, ¿qué clase de influencia soy yo para mi familia? ¿Soy como Amán? ¿O soy como Mardoqueo? ¿Planeo, organizo, orquesto para lo malo o para bendición de los demás? Hoy estamos delante de la presencia de Dios porque vamos a tomar la Santa Cena. Esta es una historia espectacular de la Escritura que nos habla de 4 personajes. Hoy hemos visto uno. La cuestión es cómo queremos ser nosotros. Hasta el día de hoy, ¿cómo somos? ¿Cómo quiero llegar a ser? Y esto tiene que llevarnos a una manera de vivir totalmente diferente a la que llevamos hasta ahora, si es que vamos en el camino de Amán. Pero si seguimos en el camino de Mardoqueo o seguimos en el camino de Esther, debemos mantenernos firmes. Al final veremos que Dios bendice al pueblo enormemente a través de Mardoqueo, de la reina. Y el pueblo, a través de ese edicto, no se los voy a contar. Tienen que engancharse a las próximas predicaciones. Pero todo va enlazado. Tiene que ver una con otra para poder entender todo el contexto. Porque me he saltado ciertas cosas a propósito para que prestemos atención más adelante de cómo acaba la historia. Pero Dios fue muy bueno, no solo con Mardoqueo, no solo con la reina, sino con
con el pueblo judío. La cuestión que se nos plantea ahora es, ¿qué vamos a hacer? ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿La conocemos? Sabemos qué es lo que debemos hacer, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero realmente lo hacemos cada día de nuestras vidas, vivimos como Mardoqueo, o cada día de nuestras vidas profundizamos más en la maldad y somos como Amán. Nuestro grado de influencia hacia los demás es como el de Mardoqueo y de Esther, o como el de Amán. Esas son cuestiones que debemos plantearnos cada uno de nosotros y responderlas delante de Dios. Porque hoy, como decía, recordamos el sacrificio de Jesús que hizo en favor de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos exhorta, nos anima a que meditemos en nuestros caminos. Para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Vamos a ponernos en pie. Me gustaría que tuviéramos en cuenta, antes de la Santa Cena, el pasaje de Primera de Juan. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Otro pasaje de Primera de Corintios dice, cualquiera que comiere este pan y bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso me gustaría que nos tomáramos un minuto solamente, un minuto, y le pidamos a Dios que analice nuestras vidas, que pase un escáner en nuestro corazón, nuestra vida espiritual, y seamos hoy sinceros delante de Dios. Porque de eso se trata. Venimos a este lugar para ser transformados por el poder de su Espíritu a través de su palabra también, escuchando su palabra, pero obedeciendo, no menospreciándola. Si ha habido hasta ahora un carácter como el de Amán en nuestras vidas, pidámosle perdón a Dios, pongámonos de acuerdo con Él. Si hemos fallado y nuestras vidas no están acordes a la voluntad de Dios, pidamos perdón y pongámonos de acuerdo con Dios. Pero si nuestras vidas están en sintonía con Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a estar firmes, como decíamos al principio en el tiempo de los agradecimientos, alguna hermana decía, que nos ayude Dios a estar firme. Pidámosle a Dios estas cosas. Por un lado, pidiendo misericordia de Dios, que si hay algo en nuestras vidas que lo quite, que no le agrade, y por otro lado, otra persona que ore para que nos ayude a poner por obra esta palabra. ¿Alguien que quiera orar?
Que nos ayudes a Padre, gracias. Gracias por tu amor. Yo le voy a pedir a Katia que pase por aquí y a Ana Ruth. Ellas van a pasar a repartir el pan y el vino, que es símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, simbolizada en esos elementos, vertida en la cruz del Calvario. Cuando ellas lo repartan, no lo tomen a la ligera, sino esperemos todos para participar todos juntos. ¿Quién quiere comenzar? Señor, te damos muchas gracias por este pan que vamos a repartir, Señor, este pan que es el símbolo, Dios, de tu cuerpo. Gracias, Dios, porque tú te pusiste ahí, Señor, sabías que nosotros no éramos capaces de soportar eso. Agradecemos ese sacrificio, Dios, agradecemos el poder tener comunión contigo y con los hermanos, agradecemos el poder estar aquí, acordándonos, Dios, y poderlo compartir, poder sentir que tú, Señor, hiciste esto por amor para con nosotros, Dios. Gracias por demostrarlo así, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, hoy que recordamos tu sacrificio, queremos agradecerte por la sangre que tú vertiste para el perdón de nuestros pecados. Agradecemos que tú seas propiciación, que seas esa salvación porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, gracias por hacer esa obra perfecta en nosotros. Rogamos, Dios, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros conforme al proceso que tú nos tienes en cada uno. Que todo lo que has hecho no es en vano en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, no solo a memorar ni agradecer, sino también a tener una actitud conforme al sacrificio que tú has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mientras que las hermanas pasan a repartir el pan y el vino, yo quiero seguir leyéndoles una porción de las Escrituras. Dice así la palabra, Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros, murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hasta aquí la palabra de Dios. En esa misma actitud reverente vamos a participar todos tanto del pan como del vino. Dice la Escritura en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, dice la Escritura, en memoria de mí. Participemos todos con gratitud del pan, que es símbolo del cuerpo entregado por Jesús en un madero. Dice también la Escritura, no solo que partió el pan y le dijo comed, sino asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que participemos todos de este vino, que es símbolo de la sangre vertida en la cruz hasta lo último, hasta lo sumo, por Jesús. Dice asimismo la Escritura que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que con esta actitud reverente ante la presencia del Señor, elevemos nuestra voz al cielo y demos gracias, porque Él vive. Él no solo se entregó por nuestros pecados en una cruz y lo clavaron, sino que no se quedó ahí, resucitó al tercer día, como estuvo escrito y como sigue escrito, y está vivo y vive en cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Porque Él vive, no temo el mañana. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale, porque Él resucitó y vive hoy. Amén. ¿Alguien agradecido a Dios?